Hola, ¿cómo están una vez más? Continuando con el tema de la vida de Daniel, usándolo como un paralelo para que podamos traer aplicaciones a la vida presente. Debemos entender que aunque Daniel es el personaje principal, obviamente, gracias a Dios, en su providencia y en su soberanía está acompañado de otros 3 chicos que lo acompañan, que aunque son muy jóvenes, entre ellos mismos se animan a su fe y enfrentan algo que es muy parecido a lo que nosotros estamos enfrentando. Tenemos que entender que Daniel es un personaje que sobrevive en el gobierno de donde está, primeramente el imperio caldeo con Nabucodonosor, que era un tipo de gobierno totalitario, o sea, dominante, donde Nabucodonosor lo que decía se hacía. Él era la autoridad máxima, era un gobernante como muchos de ese tiempo, caprichoso, que sus deseos se tenían que cumplir porque así se tenían que cumplir, que deberías de tener cuidado que no se despertara malhumorado. O sea, él era la autoridad final, él determinaba todo lo que pasaba en el imperio. Y si tú lo ves, hoy en día hay gobiernos iguales de los que nosotros estamos enfrentando con gobernantes del mismo tipo. También caprichosos, que no sabes por dónde van, que no sabes lo que piensan, que tienen ocurrencias medio extraños, parecidos a Nabucodonosor. Pero no solamente eso, él sobrevive a un cambio político donde Nabucodonosor, en el proyecto de Dios, es removido. Y de pronto entonces entran ya otro tipo de gobierno que era el de los medos y de los persas. Este gobierno de Media y Persia era un gobierno, pero ellos estaban regidos por unos reglamentos, podemos decirlo por una constitución, la ley de los medos y de los persas. Entonces, el gobernador o la autoridad o el rey o el potentado se tenía que someter a ese tipo de constitución. Pero la misma constitución también podía ser cambiada de acuerdo a los intereses de personas para que así las leyes fueran a conveniencia de las personas que estaban gobernando. Otra vez, una similitud muy parecido a lo que estamos enfrentando, pero en medio de los dos gobiernos, Daniel está aquí como que flotando aparentemente, pero soberanamente creyendo en el poder de Dios. Entonces, por un lado, el gobierno de los caldeos y Babilonia, totalitario, absoluto, determinado, nadie con el poder de la vida y de la muerte. Y por el lado de los medos y de los persas, aunque era un gobierno parecido, pero estaban gobernados por una constitución que podía ser movida, que podía ser cambiada, que en su momento vamos a ver en el libro como sí fue cambiada para ir en contra del pueblo de Dios. O sea, eso es algo que ha sucedido siempre. Constituciones se cambian para afectar al pueblo de Dios. Constituciones aquí se cambiaron para afectar la vida espiritual de Daniel. Entonces, ¿no les suena muy parecido a lo que estamos viviendo? ¿No les suena donde a veces hoy mismo las leyes y todo lo que está sucediendo nos está afectando? Entonces, por eso es el paralelo, por eso es que hay que aprender de lo que ellos hicieron y cómo se sostuvieron. Y el punto quizás clave que sostiene a Daniel, a sus amigos, al famoso Sadrach, Mesach y Abed-Nego, hablando de los nombres caldeos, es que ellos confiaban totalmente en la soberanía de Dios,
Ellos sabían que Dios, sobre estas autoridades, estaba Dios gobernando. Sobre ellos es Dios quien le da aliento a todas las criaturas. Es Dios que determina el destino de la nación. Es Dios que mueve el corazón del rey para hacer lo que Él quiere. Entonces, aprendamos de este descanso que Daniel tiene, porque cuando hablamos de la soberanía es como que un relajamiento. ¿Para qué estoy preocupado si Dios está en control de mi vida? Él es el que la inició, Él sabe cuándo va a terminar, así es que reposo en aquel que nunca duerme. Así es que te animo, seamos como Daniel y sus amigos. A pesar del gobierno que enfrentamos, ellos mantenían la victoria.